Imagina despertar en un mundo donde no existen secretos. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada emoción que intentas ocultar, puede ser monitoreada, registrada y usada en tu contra. Un mundo donde las paredes tienen oídos, donde las pantallas te observan más de lo que tú las observas a ellas, donde la historia no es lo que ocurrió, sino lo que el poder decide que ocurrió. Ese mundo no es solo una ficción literaria, es la advertencia que George Orwell dejó al mundo en 1984, una advertencia que se extiende como una sombra oscura hasta nuestro presente. Cuando Orwell escribió esta obra en 1949, lo hizo después de presenciar cómo los regímenes totalitarios habían destruido naciones enteras, cómo el nazismo había manipulado la verdad hasta convertir el genocidio en política, cómo el estalinismo había reescrito la historia para borrar a sus enemigos, y cómo la propaganda se había convertido en un arma más poderosa que los tanques y los fusiles. Orwell sabía que el poder absoluto no se sostiene solo con violencia física, sino con el control invisible de la mente, con la manipulación del lenguaje, con el dominio de la memoria colectiva, y con la instalación del miedo como norma social. El Gran Hermano, esa figura omnipresente que vigila sin pestañear, no es solo un dictador con rostro humano, es el sistema mismo, una maquinaria de vigilancia que convierte cada acto en sospechoso, y cada individuo en un prisionero sin barrotes. En la distopía de Orwell, no existen rincones seguros, cada pantalla registra, cada cámara observa, cada vecino puede ser un delator. Lo aterrador es que, si bien en 1949 parecía una exageración literaria, hoy vivimos en una sociedad donde entregamos nuestra privacidad de manera voluntaria, creyendo que la comodidad y la seguridad valen más que la libertad. Nuestros teléfonos inteligentes saben dónde estamos, qué pensamos, qué deseamos. Los algoritmos predicen nuestras elecciones, nos recomiendan qué comprar, qué leer y hasta qué amar. La diferencia con el universo de 1984 es que hoy muchos celebran esa vigilancia disfrazada de progreso, sin notar que el verdadero precio es la pérdida de autonomía. Pero la ideología de 1984 no se reduce a la vigilancia. Orwell nos advirtió de algo aún más oscuro: el asesinato del lenguaje como herramienta de dominación. La neolengua no es solo un idioma inventado, es el método perfecto para reducir el pensamiento. Si eliminas las palabras libertad, justicia, rebeldía o revolución, eliminas también la posibilidad de imaginar esos conceptos. El partido no solo controla lo que haces, controla lo que puedes pensar. Y aquí aparece un paralelo inquietante con nuestro tiempo: el empobrecimiento del lenguaje a través de titulares simplistas, mensajes en redes sociales limitados a pocas palabras, discursos políticos vacíos repetidos como mantras. ¿Cuántas veces hemos visto palabras como progreso, democracia o paz usadas como máscaras, despojadas de su verdadero contenido? Chomsky lo explicó en su teoría sobre la manipulación mediática: cuando reduces el lenguaje, reduces la capacidad crítica de la sociedad. La neolengua no es un invento literario, es un proceso que vivimos cada día cuando aceptamos frases prefabricadas sin cuestionarlas. En 1984, De Neboises partido impone consignas que desafían la lógica. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Estas paradojas no son absurdos al azar, son la fórmula perfecta para quebrar la mente humana. Cuando alguien te obliga a aceptar que 2 más 2 son 5, no solo está mintiendo, está exigiendo que renuncies a tu capacidad de razonar, que desconfíes de tus propios sentidos, y en el momento en que ya no puedes confiar en ti mismo, el poder te posee por completo. Ese es el triunfo final del totalitarismo, que el ser humano deje de ser dueño de su conciencia. La pregunta es inevitable: ¿no ocurre algo similar hoy, cuando aceptamos discursos oficiales que sabemos que son falsos, pero los repetimos porque es más cómodo no contradecir al sistema? Gobiernos que justifican guerras en nombre de la paz, corporaciones que destruyen la naturaleza en nombre del desarrollo, líderes que manipulan estadísticas para mantener una narrativa de éxito. Todo esto es la actualización de la consigna de Orwell. Winston Smith, el protagonista de la novela, nos muestra la fragilidad del individuo. En un sistema que exige sumisión total, su acto más radical no es protestar en las calles ni levantar armas, sino atreverse a pensar y a amar. Cuando se encuentra con Julia, descubre que el amor puede ser la mayor forma de rebeldía, porque en un mundo donde todo es controlado, amar libremente es un acto revolucionario. Sin embargo, Orwell nos recuerda que incluso el amor puede ser destruido cuando el poder penetra en la intimidad de la mente. La famosa habitación
101 no es solo un cuarto de tortura, es el lugar donde el miedo más profundo de cada persona se convierte en el arma para quebrar su espíritu, y aquí se revela la verdad más cruel. El objetivo del partido no es solo la obediencia, sino la devoción. No basta con que Winston obedezca, debe amar al gran hermano. La lección es aterradora. Los sistemas totalitarios no buscan esclavos resignados, buscan creyentes fervorosos. La historia nos ha mostrado que este principio ha sido aplicado una y otra vez en la Alemania nazi. Millones de personas fueron convencidas de que el exterminio era una misión justa. En la Unión Soviética, la reescritura de la historia borraba a quienes caían en desgracia, como si nunca hubieran existido. En América Latina, dictaduras convirtieron el miedo en rutina, vecinos denunciando a vecinos, amigos desconfiando de amigos, la sospecha como política oficial. Y en el mundo digital actual, la manipulación de la verdad no desapareció, solo cambió de forma. Las fake news, la propaganda disfrazada de noticias, las burbujas de información que nos encierran en cámaras de eco, todo esto es la versión contemporánea de la manipulación de la historia. El filósofo Michel Foucault ya lo había advertido: el poder no necesita cadenas visibles, basta con construir un panóptico, donde cada individuo crea que está siendo observado en todo momento. El panóptico moderno no es una prisión circular, son nuestros dispositivos, nuestras redes, nuestros historiales digitales. Y Nietzsche agregaría: el mayor peligro es que, en lugar de rebelarnos, terminemos aceptando la vida como un rebaño dócil, anestesiados, incapaces de ejercer nuestra voluntad de poder. Vivimos bajo la ilusión de la libertad, pero muchas veces, nuestras elecciones son guiadas, condicionadas y moldeadas por fuerzas que no vemos. La consigna, la ignorancia es la fuerza, se refleja en la saturación de entretenimiento vacío, en la obsesión por distraernos con contenidos que nos impiden reflexionar sobre lo esencial. El sistema no necesita prohibir la filosofía ni la historia profunda, basta con ahogarnos en un mar de superficialidad, con likes, con notificaciones constantes que entrenan nuestro cerebro para nunca detenerse a pensar. Schopenhauer lo explicaba al decir que gran parte de la humanidad busca huir del vacío interior con distracciones, sin enfrentar la verdad de la existencia, y esa ignorancia, cultivada masivamente, se convierte en la fuerza que sostiene al sistema. Al final, la advertencia de Orwell es clara: el peligro más grande no es que el gran hermano nos vigile desde afuera, sino que lo llevemos dentro, que aceptemos como normal lo que debería indignarnos, que confundamos comodidad con libertad, que llamemos progreso a lo que en realidad es control. 1984 no fue un manual de ciencia ficción, fue un espejo. La tiranía no siempre llega con tanques y soldados, a veces llega con pantallas, algoritmos y discursos dulces sobre seguridad. La pregunta que debemos hacernos no es si viviremos en un mundo como el de Orwell, sino cuánto de 1984 ya forma parte de nuestro presente. Y quizás, la lección más importante sea que la libertad empieza con la mente, pensar de manera crítica, cuestionar lo que nos dicen, recuperar el valor de las palabras y del lenguaje, amar a pesar del miedo, resistir a pesar de la presión social. Orwell escribió que, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Hoy, más que nunca, necesitamos revolucionarios del pensamiento, porque si dejamos de cuestionar, si aceptamos sin resistencia lo que nos imponen, entonces el gran hermano no será una novela, será nuestra realidad, y en ese momento, ya no habrá diferencia entre la ficción y la vida. El poder, decía Orwell, no se sostiene con promesas de bienestar, sino con la capacidad de moldear la realidad, hasta que las personas ya no distingan entre verdad y mentira. En 1984, Fise Nien, cuando el partido reescribe cada documento, cada libro y cada noticia, no lo hace por eficiencia burocrática, sino por algo mucho más perverso: borrar la posibilidad de que alguien recuerde cómo eran las cosas realmente, porque una sociedad sin memoria es una sociedad sin resistencia. Y si pensamos en nuestro presente, no ocurre lo mismo cuando la historia se simplifica, hasta convertirse en memes, cuando los matices se pierden, y la verdad se disuelve en millones de titulares contradictorios. El filósofo Walter Benjamin advirtió que la historia la escriben los vencedores, y Orwell fue más allá. La historia la manipulan no solo para glorificar al poder, sino para destruir cualquier punto de referencia alternativo. Imagina que todo lo que sabes sobre tu país, sobre tus líderes, sobre los grandes acontecimientos del mundo,
no fuera más que una versión cuidadosamente diseñada para guiar tu percepción, ¿cómo sabrías si lo que recuerdas es real o un invento? Este es uno de los puntos más inquietantes de 1984, el doble pensar, la capacidad de sostener dos ideas contradictorias en la mente y aceptar ambas como verdaderas. En el mundo de Winston Smith, creer que 2 más 2 son 5 no es una simple mentira, es un requisito para sobrevivir. Y si miramos alrededor, no vivimos hoy en un doble pensar permanente. Países que se autoproclaman defensores de la paz, mientras financian guerras, gobiernos que hablan de libertad, mientras imponen censuras digitales, corporaciones que venden conexión social, mientras en realidad generan soledad y adicción. La ideología de 1984 es, en esencia, una pedagogía del miedo. La habitación 101 es la metáfora perfecta. Allí no se enfrenta a la humanidad en abstracto, sino al miedo personal, único, íntimo. Cada individuo tiene un punto de quiebre, un temor tan profundo, que lo hace traicionarse a sí mismo. El partido lo sabe, y por eso elige no destruir a Winston con balas, sino con ratas, porque ese era su terror más íntimo. Aquí Orwell nos dice algo estremecedor. El sistema totalitario no necesita matarte para vencerte, basta con hacer que renuncies a ti mismo. ¿Cuántas veces, en la vida moderna, cedemos pequeños fragmentos de nuestra libertad por miedo? Miedo a perder un trabajo, miedo a no encajar, miedo a ser juzgados en redes sociales. El miedo es un arma silenciosa que nos ata sin cadenas. Carl Jung hablaba de la sombra, ese lado reprimido del ser humano, que cuando no se enfrenta, se convierte en la fuerza que domina nuestra vida desde el inconsciente. El partido de Orwell explota esa sombra, convierte los miedos en grilletes, y transforma la psicología en un instrumento de dominación. Y aquí surge una reflexión inquietante. ¿Cuántas de nuestras decisiones supuestamente libres son en realidad elecciones condicionadas por miedos colectivos? Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al futuro. La ideología del gran hermano es efectiva, porque no se limita a dominar cuerpos, coloniza la psique. En este punto, es inevitable hacer un recorrido histórico, por los ecos de 1984 en el mundo real. La Stasi, en Alemania Oriental, convirtió a cada ciudadano en un posible espía. Vecinos espiaban a vecinos, hijos denunciaban a padres. En la China contemporánea, el sistema de crédito social decide si puedes viajar, comprar o incluso casarte, dependiendo de tu obediencia al Estado. En Estados Unidos y Europa, los gigantes tecnológicos poseen más información sobre los ciudadanos que cualquier gobierno en la historia, y esa información no solo se almacena, se usa para moldear elecciones políticas, mercados y hasta ideologías. Estamos rodeados de pantallas modernas, que cumplen la misma función que los telepantallas de Orwell, no solo transmitir mensajes, sino vigilar en silencio. La conexión con la filosofía es ineludible. Michel Foucault nos hablaba del panóptico, esa prisión circular, donde el guardia no necesita vigilar constantemente, porque el preso nunca sabe si está siendo observado, y por lo tanto se autocontrola. El panóptico perfecto no necesita violencia, necesita generar la ilusión de vigilancia permanente. Hoy, el panóptico está en nuestros bolsillos, en los algoritmos invisibles que deciden qué vemos y qué pensamos. Nietzsche, por su parte, nos advertía del peligro de una humanidad convertida en rebaño, individuos que renuncian a su voluntad de poder para vivir anestesiados en la comodidad, y Schopenhauer veía en la distracción masiva una forma de evasión del sufrimiento, un entretenimiento constante que adormece la conciencia. Todo esto converge en la realidad de 1984, un mundo donde la gente ya no lucha por libertad porque ni siquiera puede imaginarla. El gran triunfo del partido no es la vigilancia ni la censura, es la destrucción del individuo como sujeto crítico. Cuando Winston finalmente ama al gran hermano, no lo hace porque lo hayan convencido racionalmente, sino porque han quebrado su esencia. Es el retrato de la rendición total, del momento en que el alma deja de ser libre. Y aquí la advertencia de Orwell se vuelve brutalmente clara. La libertad no se pierde de golpe, se erosiona poco a poco, se entrega en fragmentos a cambio de seguridad, comodidad y silencio. Si pensamos en nuestro presente, vemos cómo esta erosión ocurre a diario. Aceptamos políticas invasivas en nombre de la seguridad nacional. Aceptamos que empresas privadas controlen nuestra información en nombre de la conveniencia. Aceptamos discursos oficiales en nombre de la paz, aunque sabemos que esconden guerras. El 1984 de Orwell no llegó con tanques en las calles, sino con pantallas en los bolsillos,
y con narrativas dulces que nos hicieron creer que todo era por nuestro bien. Y aquí surge la gran pregunta, ¿qué nos queda? ¿Cómo resistir a un sistema que parece tan inmenso, tan invisible, tan arraigado en cada aspecto de nuestra vida? Orwell no nos dio un manual de revolución, pero sí una brújula: pensar críticamente, recuperar el valor del lenguaje, recordar que la verdad existe más allá de lo que diga el poder. La libertad comienza en la mente, en la capacidad de decir esto no me lo creo, en la valentía de formular preguntas, aunque incomoden, porque si dejamos de preguntar, si dejamos de dudar, entonces, el gran hermano habrá ganado. Quizás, la advertencia más poderosa de Orwell es que el futuro no está escrito. La novela muestra un desenlace oscuro, pero su mensaje es claro: todavía estamos a tiempo de resistir. No se trata de levantar barricadas, sino de encender conciencias, de comprender que cada acto de pensamiento libre es una chispa contra la oscuridad. Y como dijo Orwell en otra ocasión, la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Esa es la verdadera revolución, la que empieza con una voz que se atreve a romper el silencio. En la actualidad, muchos creen que la distopía de 1984 quedó en el pasado, como una exageración de la Guerra Fría, como un fantasma de regímenes que ya no existen. Sin embargo, basta mirar las cifras para entender que Orwell nunca estuvo tan vigente. Según la organización Freedom House, más del 38% de la población mundial vive en países donde la libertad de expresión está limitada, y más del 70% vive bajo sistemas de vigilancia masiva digital. Estas no son estimaciones vagas, son realidades documentadas. Cada vez que abres una aplicación en tu teléfono, hay al menos una decena de empresas recopilando datos sobre ti, desde tu ubicación hasta tu estado de ánimo. Y aquí aparece la ironía: ya no necesitamos un gran hermano que nos vigile con telepantallas, porque hemos aceptado voluntariamente entregar nuestros datos a cambio de entretenimiento gratuito, descuentos, likes o reconocimiento social. Orwell lo llamaba doble pensar. Hoy lo llamamos posverdad. Vivimos en un mundo donde la verdad objetiva parece menos importante que la percepción emocional. Una mentira repetida 1000 veces en redes sociales se convierte en una verdad aceptada, mientras la verdad real se hunde bajo el ruido de millones de mensajes superficiales. El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han advierte que vivimos en una sociedad de la transparencia, donde, paradójicamente, lo visible se convierte en una máscara. Cuanto más mostramos en redes, menos auténticos somos, y mientras creemos que compartimos libremente nuestra vida, en realidad nos hemos convertido en colaboradores de nuestra propia vigilancia. El control del lenguaje, que en 1984 se materializa en la neolengua, hoy se refleja en la reducción del pensamiento a emojis, slogans y frases vacías. Palabras como fake news, progreso sostenible o seguridad global parecen neutras, pero ocultan intenciones profundas. Michel Foucault diría que el lenguaje no es solo comunicación, es poder, y cuando el poder controla el discurso, controla también lo que podemos imaginar. La psicología moderna confirma la advertencia de Orwell: la sobreestimulación y la infoxicación generan sociedades fatigadas, incapaces de reflexionar. Un estudio de Microsoft reveló que la capacidad de atención promedio del ser humano pasó de 12 segundos en el año 2000 a apenas 8 segundos en 2021, menos que la de un pez dorado. Esto significa que el sistema ha logrado lo que Orwell temía: ciudadanos que, aunque tengan acceso a toda la información del mundo, no pueden procesarla críticamente. La ignorancia no se impone prohibiendo el acceso a los libros, sino inundando de distracciones constantes. Aquí podemos hacer un salto filosófico. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y autor de El hombre en busca de sentido, advertía que la libertad última del ser humano es elegir su actitud frente a las circunstancias, incluso en el horror del nazismo. Frankl encontró sentido en resistir interiormente, y es exactamente ese sentido el que la ideología de 1984 busca destruir, porque un ser humano con propósito es indomable, pero un ser humano vacío se convierte en masa manipulable. La frase más inquietante de Orwell: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado, hoy se cumple en la reescritura digital de la memoria. ¿Qué pasa cuando Google decide qué páginas mostrar y cuáles enterrar? ¿Qué pasa cuando las redes sociales eliminan o priorizan ciertos discursos? Lo que recordamos como sociedad ya no depende de archivos físicos, sino de algoritmos privados que pueden alterar la percepción histórica con un simple ajuste de código.
En otras palabras, vivimos en un presente donde la historia se reescribe cada vez que un contenido es borrado, censurado o enterrado en las profundidades del buscador. Y sin embargo, la advertencia de Orwell no es un llamado al pesimismo, sino a la lucidez. La libertad no se defiende con discursos vacíos, sino con pensamiento crítico, con la valentía de mirar más allá de lo que nos muestran. Hoy, resistir no significa necesariamente tomar armas, sino recuperar el derecho a pensar por nosotros mismos, a dudar, a disentir, a buscar información más allá de la comodidad del algoritmo. Cada vez que lees un libro profundo, en lugar de un titular superficial, cada vez que cuestionas una narrativa oficial, cada vez que eliges pensar en lugar de repetir, estás rompiendo un pedazo de la maquinaria del Gran Hermano. El futuro no está escrito, y ahí radica la fuerza de 1984. No es un destino inevitable, es un espejo. Si lo aceptamos sin cuestionar, la distopía será real, pero si lo usamos como advertencia, todavía podemos construir un mundo distinto. La libertad comienza en la mente, y de ahí se expande hacia la sociedad. Por eso la gran pregunta que nos deja Orwell es la que te hago a ti ahora. ¿Vas a vivir como un súbdito que ama al Gran Hermano, o como un ser libre que se atreve a pensar y a resistir? El verdadero peligro de la ideología que Orwell denunció en 1984 es que se infiltra silenciosamente, no llega anunciándose como tiranía, llega disfrazada de protección, de progreso, de comodidad. Ningún sistema de control social dirá abiertamente: queremos robarte tu libertad. Por el contrario, se presentará como una promesa de seguridad, seguridad frente al crimen, frente al terrorismo, frente a la incertidumbre económica. Y es aquí donde radica la trampa más sutil: entregar pequeños fragmentos de libertad a cambio de sentirnos seguros. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder antes de darnos cuenta de que lo hemos entregado todo? En 1984 P0. Zuryov. Los ciudadanos no solo estaban vigilados, estaban entrenados para vigilarse entre sí. Era una sociedad donde el vecino podía ser un delator, donde el silencio se convertía en sospecha. Hoy, en el siglo XXI, no tenemos policías en cada esquina, obligándonos a espiar a los demás, pero tenemos redes sociales donde millones de personas actúan como vigilantes voluntarios, señalando, cancelando, denunciando a quienes piensan diferente. El castigo ya no es la prisión física, es el linchamiento digital, la destrucción pública de la reputación. El filósofo Byung-Chul Han lo llama el infierno de lo igual, un mundo donde la presión no viene de un dictador visible, sino de la masa que exige uniformidad. Pensemos en el poder del algoritmo. Cada vez que publicamos algo, lo hacemos con el temor inconsciente de cuántos likes recibirá, de cómo será recibido por la comunidad digital. Sin darnos cuenta, ajustamos nuestro lenguaje, nuestras ideas, y hasta nuestras emociones, para encajar en ese molde invisible. El resultado es inquietante. Nos autocensuramos sin que nadie lo ordene. El Gran Hermano ya no necesita imponerse desde arriba. Lo llevamos dentro, instalado en nuestra mente como un software silencioso, que regula cada palabra y cada gesto. Orwell comprendió que la verdadera tiranía no es la que encierra cuerpos, sino la que encierra conciencias. Por eso la neolengua es tan crucial en su obra, porque reduce el espectro del pensamiento humano. ¿Cómo rebelarse si no tienes palabras para nombrar tu opresión? Y en nuestro tiempo, aunque las palabras existen, muchas han sido vaciadas de contenido. Democracia, por ejemplo, es usada por gobiernos autoritarios para legitimar abusos. Libertad se convierte en un eslogan publicitario vacío. Paz se utiliza para justificar guerras preventivas. Estamos rodeados de palabras que parecen luminosas, pero que funcionan como cortinas de humo. La manipulación de la memoria colectiva también ha alcanzado niveles que Orwell habría reconocido con horror. Basta con mirar cómo se reescribe la historia reciente. Líderes que fueron dictadores se convierten en héroes en los libros de texto. Acontecimientos trágicos son minimizados o borrados de la enseñanza oficial. Internet, que parecía prometer la democratización de la información, se ha convertido en el campo de batalla donde la verdad y la mentira compiten en igualdad de condiciones. Y lo más alarmante es que muchas veces la mentira tiene más alcance que la verdad, porque se adapta mejor a los algoritmos que privilegian lo inmediato, lo emocional y lo escandaloso. La psicología social nos da claves para entenderlo. Experimentos como el de Solomon Asch demostraron que las personas son capaces de negar la evidencia de sus propios ojos, con tal de no contradecir a la mayoría. En otras palabras, el ser humano prefiere adaptarse a la mentira colectiva antes que sostener una verdad solitaria. Orwell lo sabía,
Y por eso la consigna 2 más 2 es igual a 5 es tan poderosa. No importa lo absurdo que parezca, si todos lo aceptan, la presión social hará que termines rindiéndote. Pero la obra de Orwell no solo es una advertencia sobre el poder político, es, en esencia, una radiografía de la condición humana. Winston Smith no representa a un héroe de acción, sino a un hombre común que intenta sobrevivir, que busca un espacio de autenticidad en medio de la opresión, y es allí donde radica la verdadera angustia. ¿Qué pasa cuando incluso los espacios íntimos, como el amor o el deseo, son colonizados por el poder? En la relación con Julia, Winston encuentra un refugio, un recordatorio de que todavía es humano, pero la máquina del partido es más fuerte, logra destruir ese vínculo, demostrar que incluso el amor puede quebrarse si el miedo es lo suficientemente grande. La habitación 101 se convierte así en un símbolo universal. Todos tenemos una habitación 101 en nuestra mente, un miedo tan profundo, que seríamos capaces de traicionar a quienes amamos con tal de evitarlo. Y ese es el arma final del sistema. No necesita fusiles ni cadenas, solo necesita identificar ese punto de quiebre y explotarlo. En el mundo moderno, ese miedo adopta formas más sutiles: miedo a la exclusión social, miedo al fracaso, miedo a no tener éxito en un sistema que glorifica la productividad por encima de la dignidad. En la actualidad, mientras creemos vivir en libertad, vivimos bajo cadenas invisibles. Un estudio reciente del MIT reveló que las fake news se propagan 6 veces más rápido que la verdad en redes sociales. Esto no es casualidad, es diseño. Los algoritmos están programados para priorizar lo que genera más interacción, y lo que más interacción produce no es la verdad, sino el miedo, la indignación, el odio. En otras palabras, vivimos en un ecosistema que recompensa la manipulación emocional por encima del pensamiento crítico. ¿Y qué decía Orwell? Que el control del poder no necesitaba basarse en la razón, sino en las emociones manipuladas de las masas. Si unimos todo esto, vemos que 1984 no es una advertencia lejana, sino una radiografía de nuestro presente. La vigilancia masiva existe, el control del lenguaje existe, la manipulación de la historia existe, la autocensura existe, y la ignorancia, cultivada como entretenimiento, se ha convertido en la fuerza que sostiene a los poderosos. La gran diferencia es que ya no hablamos de un gran hermano centralizado, sino de múltiples hermanos invisibles, gobiernos, corporaciones, medios de comunicación y algoritmos, que en conjunto moldean nuestra percepción de la realidad. Y sin embargo, a pesar de lo sombrío del panorama, Orwell nos deja una puerta abierta. Su obra no busca paralizarnos, sino despertarnos. Nos invita a recuperar la conciencia, a revelarnos en el único espacio que no puede ser colonizado por completo: la mente. Resistir hoy significa leer críticamente, pensar fuera de los algoritmos, cuestionar lo que parece obvio, buscar la verdad aunque incomode. Significa, como diría Viktor Frankl, encontrar un sentido incluso en medio de la opresión, porque mientras haya un sentido, habrá resistencia. El futuro dependerá de si aceptamos pasivamente vivir como súbditos agradecidos con el gran hermano digital, o si elegimos recuperar la esencia más humana, la capacidad de pensar, de amar y de rebelarnos, porque al final, como escribió Orwell, si hay esperanza, está en los que se niegan a dejar de pensar. La advertencia de Orwell, en 1984, no fue un destino inevitable, fue un llamado a despertar. La pregunta que debemos hacernos al terminar este viaje es: ¿cómo resistir hoy? ¿Cómo recuperar nuestra libertad en un mundo donde la vigilancia, la manipulación y la distracción parecen inevitables? La respuesta no está en derribar un sistema abstracto, sino en empezar por el terreno más poderoso y más frágil al mismo tiempo: la mente humana. El primer paso para resistir es recuperar el lenguaje. Si la neolengua busca empobrecer las palabras para limitar el pensamiento, nuestra tarea es expandirlas, leer libros profundos, rescatar conceptos olvidados, aprender a nombrar lo que sentimos y lo que pensamos. Cada palabra que recuperamos es un acto de resistencia, porque cuando el lenguaje muere, la libertad muere con él. El segundo paso es ejercer el pensamiento crítico, no aceptar nada porque lo diga una autoridad, un medio o una tendencia en redes sociales. Preguntarnos siempre: ¿quién se beneficia de que yo crea en esta versión de la verdad? ¿Qué intereses se esconden detrás de este discurso? Sócrates decía que una vida sin examen no merece ser vivida. Resistir hoy significa volver a ser filósofos cotidianos, atrevernos a cuestionar lo que parece obvio,
aunque nos llamen incómodos, raros o rebeldes. El tercer paso es proteger nuestra privacidad. No se trata de vivir desconectados del mundo digital, sino de usarlo conscientemente, saber qué datos entregamos, limitar nuestra exposición innecesaria, cuestionar qué aplicaciones usamos y qué plataformas consumimos. En un mundo donde los datos son el petróleo del poder, cada acto de privacidad es un acto de libertad. El cuarto paso es cultivar relaciones humanas auténticas. Winston y Julia descubrieron que amar era un acto revolucionario en un mundo que prohibía la intimidad. Hoy, en un mundo donde todo se mide en seguidores y likes, amar de manera real, profunda y sin máscaras, también es un acto de resistencia. Crear comunidades donde el valor no se mida por algoritmos, sino por la autenticidad, es recuperar la humanidad que el sistema intenta diluir. El quinto paso es elegir la profundidad sobre la distracción. Vivimos en una era de infoxicación, donde la atención es el recurso más valioso. Resistir es recuperar la capacidad de leer un libro sin notificaciones, de reflexionar sin interrupciones, de permitirnos aburrirnos para que la mente piense por sí misma. Como dijo Schopenhauer, la mayor desgracia del hombre es no poder estar a solas consigo mismo. El sistema quiere que huyamos constantemente de nosotros. Resistir es volver a habitar nuestro silencio. El sexto paso es recordar la historia. El partido de Orwell borraba el pasado para controlar el futuro. Nosotros debemos estudiar la historia, no como una repetición de fechas, sino como un mapa de advertencias. Cada dictadura, cada manipulación, cada abuso del poder nos enseña algo sobre cómo operan los sistemas de control. Y como decía Santayana, quien olvida su historia, está condenado a repetirla. Finalmente, el séptimo paso es atrevernos a decir la verdad, incluso cuando incomoda. Orwell lo expresó con claridad. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Cada vez que nos negamos a repetir una mentira, cada vez que defendemos una idea justa, aunque sea impopular, cada vez que sostenemos una postura frente a la presión del grupo, encendemos una chispa que mantiene viva la libertad. Este no es un llamado a la desesperanza, es un llamado a la acción. No podemos esperar que venga un salvador, un líder o un nuevo sistema que nos libere mágicamente. La resistencia empieza contigo, con tus decisiones diarias, con la manera en que eliges pensar, hablar, amar y relacionarte con el mundo. Quizás nunca podamos destruir por completo al gran hermano moderno, pero sí podemos hacer algo más poderoso: negarnos a amarlo. Y en esa negación comienza la verdadera libertad, porque como diría Viktor Frankl, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. Hoy, frente al eco de 1984, esa es nuestra tarea: elegir la libertad.